Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana Televisión. Hace un mes exactamente, el presidente Gustavo Petro tomó posesión de su cargo y una de las primeras decisiones que tomó desde la Casa de Nariño fue el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela, pero reconoció a Nicolás Maduro y desconoció al presidente interino del vecino país, Juan Guaidó, con quien precisamente vamos a hablar a esta hora. A ver, yo creo que esto es para nosotros los venezolanos muy importante para relaciones históricas entre Colombia y Venezuela. Lo que pasa en Venezuela repercute en Colombia y, por supuesto, lo que pasa en Colombia repercute en Venezuela. Para nosotros lo importante es lograr una solución a la crisis en nuestro país. Como ustedes saben, 6.81 millones de refugiados y migrantes, la crisis de refugiados más grandes del mundo, comparado o igualado solamente con Ucrania o con Siria. Conflictos, por cierto, también promovidos de alguna manera por Rusia en este momento en el mundo, como lo es también en Venezuela. Así que no se trata de un reconocimiento a Juan Guaidó, no se trata de un reconocimiento a la figura del presidente encargado o al Parlamento electo en el 2015. Se trata del reconocimiento a la crisis migratoria, se trata de la búsqueda de una solución al conflicto a través de una elección presidencial libre y justa, se trata de proteger a los más vulnerables, se trata de detener el ecocidio en curso en el arco minero, se trata de respetar los derechos humanos, se trata de proteger a esos refugiados inmigrantes, se trata de proteger a esos colombianos hoy en Venezuela, que también están sujetos a persecución muchos por la dictadura de Nicolás Maduro. Ahora, es una decisión del Ejecutivo de Colombia, del presidente Petro, la relación que toma con el dictador Maduro o la aproximación que toma o que tome para buscar soluciones y apoyar la causa democrática en Venezuela. Empieza una nueva etapa en las relaciones colombo-venezolanas que vienen, insisto, de hace siglos en nuestros hermanos países, no solamente desde la emancipación y la libertad, sino también en este momento para los venezolanos. Y aquí hay algo importante, Francisco. No hay paz total en Colombia, y lo ha dicho el presidente Petro, sin democracia en Venezuela. Y ustedes lo saben porque no solamente tiene que ver con refugiados y migrantes, tiene que ver con la protección del ELN, con las disidencias de la FARC en Venezuela, que tienen un territorio seguro desde donde extraen financiamiento, no solamente por el arco minero, por ejemplo, donde se apalancan con extracción ilegal de oro y minerales, pero también del paso seguro para protección y el narcotráfico en Venezuela. Doctor Guaidó, pero confiésenos una cosa, ¿usted pensó que en algún momento Gustavo Petro o su embajador Armando Benedetti lo iban a llamar? ¿Pensó que en algún momento podría darse esta llamada, este encuentro? Mira, nosotros estamos dispuestos a hablar con todos los gobiernos democráticos de la región para abonar una solución al conflicto en Venezuela. De nuevo, es una decisión del presidente Petro, electo por los colombianos, electo bajo elecciones libres y justas, que es lo que estamos luchando los venezolanos. Si hace eco de lo que fueron años de campaña para el presidente Petro, defensa de derechos humanos, denuncia a grupos terroristas, lucha en contra de la corrupción, el acercamiento a un dictador es diametralmente opuesto a la lucha por los derechos humanos, a la garantía de los más vulnerables, a la defensa del ambiente, en el caso, insisto, del arco minero, el desplazamiento de etnias indígenas en Venezuela para ocupar territorio y extraer oro de manera ilegal. Para nosotros los venezolanos, para mí como presidente encargado en dictadura, en riesgo constante, en defensa de los derechos fundamentales, en defensa de los derechos de los venezolanos, estamos dispuestos a hablar, por supuesto, con todos y, por supuesto, con el presidente electo y hoy en ejercicio de Colombia. ¿Cómo quedó Juan Guaidó en Colombia? Hay una realidad hasta ahora y es que Gustavo Petro o el gobierno de Gustavo Petro lo ha desconocido. ¿En qué escenario va a quedar Juan Guaidó en este país, en Colombia? Mira de nuevo, no es un desconocimiento de Juan Guaidó. Eso creo que sería reducir un conflicto o banalizarlo incluso. A nosotros lo que nos interesa es que se reconozca la lucha de millones de venezolanos por lograr la democracia, que se proteja los derechos humanos de millones que hoy están siendo vulnerados y miles que son víctimas directas de una dictadura o investigada por la Corte Penal Internacional. De nuevo, y ojo, atención con esto, Francisco, en esa investigación, por cierto, se incluyen miles de colombianos que fueron vejados por Nicolás Maduro en el 2015 cuando los buscaron sacar del territorio de manera muy irregular, cosa que denunciamos, por cierto, en su momento. Entonces, esto no se trata de Juan Guaidó o se trata de la oposición venezolana, no. Se trata de millones de refugiados e inmigrantes, se trata de millones que están luchando por la democracia, por elegir libremente
de la forma como fue electo el presidente Petro y de las miles de víctimas que hoy resisten a violaciones de derechos humanos. Esto no es un conflicto entre Juan Guaidó y Gustavo Petro, esto no es un conflicto entre la oposición venezolana y el gobierno electo de Colombia y en ejercicio. Entonces se trata de la defensa de derechos fundamentales. Y aquí la decisión es del presidente Petro. ¿Se está del lado de la democracia o se está del lado de una dictadura? Petro es una cosa. Armando Benedetti, ¿qué opinión le merece? Tan pronto fue posesionado, se reunió ya con todos los líderes políticos del régimen. Bueno, no es una cosa y Benedetti otra. Benedetti es el enviado del presidente Petro, de los colombianos. Y atención con esto. Es el embajador designado por el presidente Petro ante Venezuela, ante los 30 millones de venezolanos que representan los intereses binacionales de siglos de historia y de relacionamiento entre nuestras hermanas naciones. Así que la voz de Benedetti en Venezuela es la voz de Petro, la voz de los colombianos. Y atención con esto, porque entonces nos debe llamar la atención a todos, colombianos y venezolanos. Para nosotros, lo importante sería hablar de la defensa de los derechos humanos, insisto, de los 6.81 millones de refugiados inmigrantes, de los casi 2 millones en Colombia, de cómo se va a avanzar con el tema del TPS o la protección a venezolanos vulnerables en Colombia, cómo se va a garantizar y salvaguardar la soberanía binacional, obviamente de cada país, pero también con el conflicto que tiene que ver con el ELN y la disidencia de la FARC. Pero decía al principio, Francisco, Sí. no hay tal cosa como la paz total en Colombia sin democracia en Venezuela cuando hay territorio seguro para grupos terroristas e irregulares. Evidentemente eso entorpece cualquier relación. Y también, por cierto, la relación comercial. La relación binacional comercial era de 6.000 millones de dólares hace casi 10 años y no llega ni a 100 millones. Eso no va a recuperarse con un estrechón de manos o sonrisas al lado de violadores de derechos humanos y solicitados por la justicia internacional. Se va a solventar cuando en Venezuela haya Estado de Derecho, se genere confianza en la economía, inversión privada, podamos recuperar el comercio binacional, levantar la industria petrolera en Venezuela, producto de esa inversión a través de la confianza en la economía venezolana por Estado de Derecho y seguridad jurídica para las empresas. Es elemental. Entonces, yo no separo la voz y no lo podemos hacer porque evidentemente es el enviado de Colombia ante Venezuela y nuestra expectativa es la que la es para cualquier demócrata en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Canadá, en Perú o en Chile. Es respetar las relaciones binacionales de carácter diplomático y abonar en una solución a uno de los conflictos más complejos en el mundo entero y se refleja en sus refugiados, en la destrucción de la economía, en la destrucción de la industria petrolera, en un momento que el mundo necesita, por cierto, solución y atención energética. En un momento en que Sí. Rusia invade Ucrania, o mejor dicho, Putin, de manera, digamos, monstruosa, invade Ucrania, Venezuela debería ser un polo energético confiable, solo posible en democracia. Así que el actuar del embajador enviado por el presidente Petro en Venezuela es la voz hoy de los colombianos y del presidente Petro, así que nuestra expectativa es la misma. Nuestra expectativa es que se respeten los convenios internacionales, que se respete la constitución venezolana, que se respete y se acompañe o se abone en la solución del conflicto y por supuesto que se tenga en la mira lo más importante, los venezolanos y los colombianos que hemos sufrido, hemos sido impactados de manera muy trágica por una dictadura en Venezuela o por grupos irregulares actuando hoy de manera binacional. Precisamente este enviado de Colombia a Venezuela, esta voz allí, Benedetti, le dijo a la revista Semana que usted no es nadie ni en Colombia, ni para él, ni para el mundo. ¿A usted qué opinión le merece esto, doctor Guaidó? Mira, de nuevo, el presidente Petro, habría que preguntarle si 6.81 millones de refugiados inmigrantes que también representamos significan algo para la defensa de los derechos humanos, significan algo para la atención de nuestros pueblos, si la necesidad de alimento, medicina, respeto a los derechos humanos, resguardo a la libertad de prensa, a los indígenas hoy desplazados de sus tierras ancestrales, significan algo. De nuevo, esto no es un tema de Juan Guaidó, esto no es un tema de política de micrófonos, esto es un tema de respeto a la soberanía de las naciones, de la lucha que hemos llevado durante años en Venezuela para hacer respetar esos derechos fundamentales y, por supuesto, proteger a los más vulnerables. Caer en una guerra de micrófonos con quien es el enviado del presidente Petro en Venezuela, creo que para mí es absolutamente
infructuoso. Para mí lo que sí tiene sentido es que el presidente Petro nos acompañe, o sea, y acompañe a lo que él mismo ha dicho: la defensa de los derechos humanos, la necesidad de elecciones libres y justas, la defensa de las instituciones, la búsqueda de la paz, no solamente en Colombia, pero también en Venezuela. Así que yo estoy seguro, Francisco, que para ustedes los colombianos, porque hoy todos tienen un amigo venezolano, todos tienen un cercano incluso amigo venezolano, los han atendido en algún establecimiento de servicios o simplemente lo han visto en las calles buscando refugio, saben la crisis que hay en Venezuela, han palpado, han sentido incluso la crisis por la cual atravesamos en Venezuela. Así que negar la dictadura, que es la otra cara de esa moneda, porque lo que existe en Venezuela es una dictadura y nosotros en resistencia ante ella. Así que nuestro objetivo, Francisco, sigue siendo el mismo, sigue siendo buscar una solución, sigue siendo visibilizar a esos millones de refugiados inmigrantes. Así que decir que no existe nuestra Constitución, el artículo 233, por el cual soy presidente encargado, sería decir que no existen millones de refugiados inmigrantes y una crisis humanitaria compleja sin precedentes en América Latina. Doctor, ¿con quién van a seguir siendo sus contactos en Colombia? Porque al menos hasta ahora, pues con el gobierno no van a ser. Mira, con todos los que nos reciban, con todos los que atiendan el clamor de los venezolanos contigo, con los medios de comunicación, con la prensa libre que sí sabe lo que está pasando en Venezuela, sin duda alguna, con los colombianos, que rechazan claramente y desprecian una dictadura que hoy lleva Nicolás Maduro, con las instituciones independientes que hoy gozan de credibilidad para nosotros y para el mundo, y que se ha levantado una institucionalidad en Colombia que estoy seguro que va a velar por los derechos fundamentales de los venezolanos, de esos venezolanos hoy en Colombia, y por supuesto de la búsqueda de la democracia en nuestro país. ¿Qué pasará con todos los opositores que están refugiados en Colombia? ¿Usted teme que la inteligencia cubana con la venezolana los espíen? ¿Qué va a pasar con ellos? Mira, ahí hago eco de lo que el mismísimo presidente Petro dijo ante un comentario de quien es el segundo de la dictadura, Diosdado Cabello, que van a velar y a proteger a los refugiados y protegidos, valga la redundancia, en Colombia. No tengo motivo para no creer en la palabra del presidente Petro y hago voces para que así sea. Ahora, ayer hubo evidentemente un mensaje en redes sociales donde se decía que va a haber una cooperación judicial entre Venezuela y Colombia. Habría que ver qué significa esto, dado que, como tú sabes, Francisco, Venezuela hoy lamentablemente está usurpada los poderes en nuestro país. Precisamente han utilizado el poder judicial en Venezuela para perseguir. La principal arma de persecución en Venezuela, la judicialización de la política, de los derechos, de incluso de los medios de comunicación, por cierto. El cierre. Ayer, por cierto, cerraron otro medio de comunicación en Venezuela, otra radio en el estado Zulia. Así que habría que ver cuál es el alcance de esto, porque sin duda replicar un mecanismo, un método de persecución en un país vecino o hermano que lleva adelante la dictadura sería no solamente trágico para los venezolanos, pero también para lo que representa la justicia colombiana. Así que esperemos que las palabras del presidente Petro a través de un tuit sean las que lleven la batuta y no el mensaje de su enviado en Venezuela, de su embajador. ¿Qué margen de maniobra, doctor Guaidó, le queda a usted? ¿No se siente solo en Latinoamérica? Es decir, la izquierda está apoyando pues, a Maduro y varios países han ido quedando en manos de la izquierda. Mira, aproximar lo que pasa en Venezuela desde la ideología o incluso, y debo decir, desde la economía es un trágico error. Lo que pasa en Venezuela no es un problema de izquierda o de derechas o de mejorar la economía nada más en Venezuela. Porque la economía se mejora, como lo hablábamos hace minutos, Francisco, con seguridad jurídica, con Estado de Derecho, con confianza en Venezuela, con recuperar la industria petrolera. Solo posible con reglas de juego claras, constitución, respeto a la constitución. Y de manera aproximarlo desde la ideología sería un error más grave aún. O es que los derechos humanos responden a ideología, o es que la defensa a la vida responde a ideología, o es que la defensa a la libertad responde a ideología alguna.
Así que, mira, más que solo me siento abrazado por la comunidad internacional que defiende aún la democracia, por los venezolanos que no se rinden. Seguramente ustedes han visto a los profesores ejerciendo su derecho a la protesta, ejerciendo su derecho a vivir con dignidad, a tener un sueldo digno para poder dar y educar a nuestros hijos, al futuro de Venezuela. Ahí hay una reserva muy clara, muy resistente de venezolanos que no nos vamos a rendir, que no nos vamos a quedar en nuestras casas viendo cómo se destruye el país o cómo continúan destruyendo el país por parte de la dictadura de Nicolás Maduro. Así que nos corresponde hacer nuestra parte, como lo hemos venido haciendo, ejercer la mayoría en las calles, como lo hicimos en Barinas a principio de año, donde derrotamos a la dictadura 2 veces seguidas en 50 días, como tú sabes, Barinas, gobernadas por los Chávez durante casi 24 años, o un poco más o menos. Los hemos derrotado y eso es lo que está ahí en reserva. Por eso estamos apuntando nuestros esfuerzos a una elección presidencial libre y justa y que sea el pueblo el que decida. Vamos a ejercer nuestro derecho a protestar pacíficamente, a exigir esa fecha de elección presidencial que nos deben hace más de 4 años ya. Vamos a exigir también esas condiciones de competitividad para derrotar a la dictadura, como lo hicimos en Barinas, como lo hicimos en el 2015 cuando arrebatamos el Parlamento Nacional y la oportunidad de recuperar la democracia. Las decisiones de los mandatarios de izquierda o derecha pertenecen a ellos. Pero aquí el llamado de atención es que esto no responde, Francisco, a simplemente una aproximación ideológica. Es un error, como lo fue un error, por ejemplo, aproximar a Putin simplemente desde el punto de vista económico. Trae consecuencias al mundo entero y las traería en América Latina aún más graves si no se aborda la problemática en Venezuela de manera muy firme y clara. ¿Usted cree que fue un error del gobierno de Joe Biden de enviar una comisión a Caracas para hablar de temas de petróleo? ¿Usted no siente que lo traicionaron? Mira, sin duda pudo tener una mejor aproximación esa visita. Ahora, la política de los Estados Unidos ha sido muy firme y clara con respecto a, por ejemplo, al levantamiento progresivo de sanciones. Como ustedes saben, la sanción es una herramienta para hacer responsable a este tipo de dictadores, como lo están haciendo hoy, por ejemplo, en Rusia, con Putin, como lo hacen en Nicaragua, con Daniel Ortega, o en Venezuela. Esa es una herramienta, entonces, que tiene el mundo libre para ser responsable a estos dictadores. Una herramienta perfectible, por cierto. Una herramienta que puede y debe mejorar, es la que tenemos hoy. Así que si a la dictadura de Nicolás Maduro le interesa ese levantamiento progresivo de sanciones o licencias, por ejemplo, en el caso de esa visita con respecto al tema petrolero, tiene que dar avances con respecto a acuerdos como los que estamos adelantando a través del mecanismo de México. Así que, muy por el contrario, ahí se reafirmó la política con respecto a las dictaduras, no solamente en Venezuela, sino en la región y el mundo entero. Y para nosotros la labor no solamente es resistir, sino plantear alternativas. Ahí está abierto el proceso de México, la posibilidad de un acuerdo integral para lograr elecciones libres y justas. A lo interno en Venezuela convocamos a una primaria, a una medición para consolidar la unidad que ha demostrado eficacia y eficiencia en el pasado para enfrentar a la dictadura. Estamos abonando también en el fortalecimiento de los partidos políticos y la sociedad civil, los maestros protestando en las calles, la posibilidad entonces de una solución. Los aliados tienen sus propios problemas, también sus propias aproximaciones a los problemas. Para nosotros es importante levantar la bandera que en Venezuela se siguen violando derechos humanos, que seguimos resistiendo, que no estamos denunciando crímenes de lesa humanidad pasados, sino que están en curso en este momento en nuestro país. ¿Pero no siente que lo traicionaron? De ninguna manera, por el contrario, seguimos en una relación fluida y articulando alternativas de solución al conflicto en Venezuela. Doctor Guaidó, esta pregunta es con mucho respeto, pero es para resolvérsela precisamente a la gente que se está haciendo el interrogante. Muchos sienten que su proyecto pues fracasó, que Maduro cada vez pareciera que está más fuerte que nunca en el poder. ¿Qué esperanza se puede ofrecer? Mira, somos mayoría de los que queremos un cambio en Venezuela. Hemos resistido no 3 años en esta etapa, Francisco, sino muchos más, 10 o 12. Hemos estado defendiendo la democracia. En mi caso, desde el movimiento estudiantil, apenas con 22, 23 años, defendiendo la libertad de expresión, por ejemplo, los derechos civiles. Cuando Hugo Chávez llegó al poder, yo tenía 16 años, por ejemplo. Vivía en un pueblo cercano a la capital, La Guaira, con mucha expectativa de crecer y de soñar en mi país. Mantengo vigente ese sueño. Ahora con mis hijas también, que por cierto hoy la más pequeña cumple 1 año, María Antonieta. Así que no se trata de, insisto, de Juan Guaidó. Se trata de la resistencia de años de lucha de una sociedad que no se va a rendir. Y precisamente por eso aproximarse a un dictador es relativizar con esa lucha y esa
causa democrática por la cual vamos a insistir. La democracia no pierde momento, Francisco. La democracia no pierde oportunidad y esperanza. Si no estuviéramos hoy, por ejemplo, sancionando a Vladimir Putin, y lo digo en plural porque me siento parte también de la lucha por la democracia y la libertad en Venezuela, por supuesto, en la primera línea, pero también en Nicaragua, también en Cuba, también con lo que pasa en Bielorrusia, incluso, o en este momento en Ucrania. Así que esto no se trata de una persona. Ahora hay una evidencia dura. Maduro sigue usurpando funciones. Maduro sigue usurpando el poder en Miraflores. Es nuestro deber entonces cumplir con esa deuda que tenemos con los venezolanos de lograr una solución al conflicto. Y lo dice en nuestra Constitución, el artículo 233, por el cual soy presidente encargado, lograr una elección libre lo antes posible. No las deben desde el 2018. Así que, por el contrario, Francisco, te puedo contar una historia de resistencia, de lucha, de firmeza, de orientación, una solución de esperanza de un pueblo que no se va a rendir, de sí, de muchas dificultades, de mucha complejidad, de ver cómo se relativiza con la tragedia en Venezuela y de ver cómo algunos preferirían voltear la cara antes de enfrentar el conflicto y la crisis para dar una solución para nosotros. No es opción ni rendirnos, ni mucho menos acostumbrarnos a la violación de derechos sistemáticos. Es un ejemplo para Eh, mi hija hoy de 1 año, para la de 5, pero para todos los niños de Venezuela. Yo sugiero que tú, Francisco, no le dirías a tu sobrino, a tu hijo, a tu primo, a un amiguito pequeño, mira, acostúmbrate con que violen tus derechos porque no tenemos opción. Para nosotros la opción es seguir luchando y además, de nuevo, sencillo, orientado a la solución, elecciones presidenciales libres y justas en Venezuela. ¿O es que Maduro le tiene miedo a eso? Estoy seguro que, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro va a acompañar esa petición del pueblo de Venezuela. Gustavo Petro estableció relaciones con Nicaragua, con quien Ortega ha sido pues, hostil. O sea, Ortega ha sido hostil con Colombia. Estableció relaciones otra vez con Cuba y con Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Cuál cree que sea la estrategia de Petro? ¿Qué está buscando Petro realmente? Mira, eso lo debe responder el presidente Petro. Para nosotros lo que será productivo es que eso tenga un resultado, ¿no? Y el resultado no puede ser otro que mejorar la situación de derechos humanos en Nicaragua o en Cuba, hacer respetar a la alternativa y a la disidencia de esos países, que se les respeten sus derechos. Y en el caso de Venezuela, más sencillo aún, abogar por una elección presidencial libre y justa. Ahora, la estrategia del presidente Petro de aproximarse a dictaduras en la región, él deberá responder, evidentemente, por esto. La expectativa nuestra, de nuevo, es que se mejore la condición y la protección de los derechos de los más vulnerables en cada uno de estos países y en el caso de Venezuela, debo insistir, más específico aún, lograr aproximar una solución al conflicto a través de una elección presidencial libre y justa. ¿Nicolás Maduro sigue escondiendo a los cabecillas de las FARC y el ELN en Venezuela? Lo sigue no solamente escondiendo, sino protegiendo y financiando. Es muy claro cómo han cedido territorio y vuelvo a hacer la denuncia a través de este medio, Francisco, el caso del Arco Minero. El Arco Minero es una extensión territorial más grande que todo Panamá, por ejemplo, para que lo comparen o lo dimensionen, donde se extrae ilegalmente oro que hemos catalogado, y así lo ha catalogado, por cierto, también la Unión Europea, oro de sangre, haciendo referencia a ese conflicto de diamantes de sangre en su momento, por lo que implica desplazamiento de etnias indígenas, trata de personas, tráfico de armas, tráfico de drogas, lavado de dinero, destrucción obviamente del Amazonas. Entonces no solamente es que protege a las cabecillas del ELN y las disidencias de la FARC, también los financia directa e indirectamente entregándole territorio para masacrar indígenas, para sostener un conflicto de manera violenta. Y por eso hablaba al principio de que la paz en Colombia pasa por la democracia en Venezuela. Benedetti dijo que no va a hablar del tema de las FARC y del tema del ELN con Nicolás Maduro, al menos por ahora. ¿Usted ve esto conveniente en medio de una negociación entre el gobierno Petro y Nicolás Maduro? Es decir, el tema de FARC no se va a tocar, al menos Mira, por ahora. obviar los problemas no los desaparece, los agrava, ¿no? Evidentemente. Dios, como decimos en Venezuela, Dios nos ampare, pero es como obviar que tienes cáncer, ¿no? Eso no va a desaparecer la enfermedad. Hay que atenderla, hay que tomar las medidas propias. El diagnóstico es muy claro. Maduro es un dictador. Llamarlo de otra manera revictimiza a toda la sociedad venezolana. Aproximarlo o relativizar con la tragedia revictimiza a todos los que hoy defienden sus derechos fundamentales, desde profesores
por su salario digno, hasta toda la sociedad venezolana exigiendo su derecho a elegir, a que se respete el derecho a una democracia y poder que su voto cuente en el caso de Venezuela. Así que yo creo que omitir lo que es evidente no es una buena estrategia para aproximar la solución de un problema. Es decir, ¿usted cree que Petro debería poner como condicionamiento de entrada en esas negociaciones el tema de que no escondan más a cabecillas de las FARC y el ELN? Mira, de nuevo, no puedo hablar por la estrategia del presidente Petro, Francisco. Para mí, de nuevo, que hoy disidencias de la FARC, que hoy el ELN y otros grupos irregulares y guerrilleros, o terroristas, mejor dicho, en Venezuela, estén no solamente sacrificando tierra, mira, casi virgen en el caso del Amazonas venezolano, estén desplazando indígenas, ya es una tragedia que impacta negativamente en Colombia por el financiamiento que de ahí extraen. No sé cuál va a ser la estrategia a abordar del presidente Petro. Para nosotros la defensa de la soberanía, de los derechos fundamentales, de los derechos humanos, del Amazonas, del medio ambiente, de los indígenas, de los más vulnerables, es lo primero. No solamente es aproximar estrechando manos y con sonrisas a un dictador. Doctor, una pregunta. ¿Qué información tiene usted de Iván Márquez? Nos dicen que está en Caracas, que está muy grave. ¿Usted tiene algún tipo de información sobre Iván Márquez en Mira, Caracas? de toda información, digamos, no confirmada, o extraoficial, mejor dicho, que fue, como tú sabes, fue herido presuntamente y que está siendo atendido en Venezuela. Ni siquiera tengo precisión de la ciudad en la cual presuntamente lo trasladaron a Caracas. Esa es la información extraoficial que tenemos en este momento y que habla de nuevo de cuál es la protección que le da Nicolás Maduro a estos grupos irregulares. ¿Cuál es la situación hoy de monómeros? Que es un tema que nos interesa tanto a Colombia como a Venezuela. ¿Cómo está hoy monómeros y qué va a pasar con monómeros? Mira, un breve resumen para los que nos escuchan o van a leer esto de alguna manera. Como ustedes saben, Monómeros es una industria de fertilizantes colombo-venezolana, donde tiene mayoría hoy Venezuela, que está protegida además con licencias de los Estados Unidos para poder operar luego de las sanciones que se impusieran a Nicolás Maduro por violación de derechos humanos y corrupción. Como ustedes saben, destruyó la industria petrolera. Hoy Colombia tiene esta composición accionaria todavía. Cuando yo Colombia, monómeros, evidentemente, estamos haciendo referencia a la empresa en este momento. Y mira, para nosotros tenemos tres prioridades fundamentales. La primera, que se mantenga el servicio de los venezolanos y de los colombianos, sobre todo en un momento difícil de el planeta entero, donde la crisis en Ucrania ha desatado los precios de los alimentos, donde los fertilizantes en sí mismos son un requerimiento fundamental en este momento. Por lo cual, eso es una de nuestras principales prioridades. Lo segundo es que se mantenga siendo de los venezolanos al servicio de Colombia. Y lo tercero, que rinda cuentas de manera transparente, que pueda abrir abiertamente. Ahí se han hecho varias investigaciones por parte del Parlamento que dirijo, de la Comisión de Contraloría. Se busca establecer responsabilidades de haberlas. En este momento, de nuevo, Francisco, va a ser decisión entonces del presidente Petro. Si reconoce al dictador Maduro, proceder en consecuencia con monómeros, lo cual implica también algunas consecuencias prácticas. Hoy Maduro está sancionado por los Estados Unidos, lo cual tiene un impacto en reconocerlo directa o indirectamente, ¿no? Así que, de nuevo, esto queda en manos del presidente Petro. Petro ya tomó la decisión y ya dijo que efectivamente monómeros pasa a manos de Nicolás Maduro, del gobierno de Nicolás Maduro. Bueno, eso tiene un impacto directo inmediato que Maduro está sancionado. Maduro está sancionado y porque ha utilizado, por ejemplo, PDVSA, como ustedes saben, para financiar grupos irregulares, para financiar terrorismo, para financiar narcotráfico, pero también tortura, represión y persecución en Venezuela. ¿Qué impacto Entregarle una tendría? empresa, entregarle cualquier empresa a Nicolás Maduro hoy, bien sea Monómeros, bien sea el oro de Inglaterra que se mantiene protegido, o Citgo que está en los Estados Unidos, significa financiar directa e indirectamente a una dictadura en términos prácticos. Eso es lo que significa en el corto plazo. Pero para Monómeros como tal, significa entrar bajo el régimen de sanciones de los Estados Unidos. ¿Usted impugnaría esa decisión, doctor Guaidó? Mira, es una decisión del presidente de Colombia. Para nosotros
Evidentemente, lo No, no, importante es que... es decir, la decisión ya está y es que se lo va a entregar a Nicolás Maduro. Eso ya lo dijo Benedetti. Usted, es decir, porque Monómeros está en este momento, pues, es decir, el reconocimiento es hacia usted. ¿Usted piensa impugnar esta decisión de Petro? Que ya es Mira, oficial. nuestra responsabilidad es salvaguardar el activo. Nuestra Sí. responsabilidad es salvaguardar los activos de los venezolanos y que no caigan en manos de una dictadura que los ha dilapidado en el pasado, como sucedió recientemente con la refinería en Dominicana, que lamentablemente la remataron, bien sea para pagar deuda o por otros negocios colaterales de la dictadura. Entonces, para nosotros estamos en plena evaluación. A nivel legal, corresponde el reconocimiento del presidente Petro. A nivel legal, eso es un hecho. Ahora, a nivel de los activos, a nivel de la salvaguarda, tenemos cosas que decir y que hacer y, por supuesto, por eso te ponía el orden de prioridades, Francisco. Uno, que mantenga el servicio esta empresa y el bienestar de Colombia y de Venezuela. Lo segundo, que se mantenga en control de la sociedad colombo-venezolana para que se respete el patrimonio de los venezolanos. Y lo tercero, de nuevo, dado el conflicto geopolítico en curso, poder suplir a un mercado necesitado en este momento. La decisión, en este caso, es del Ejecutivo colombiano. Ahora, tiene consecuencias para los venezolanos en materia de financiamiento de una dictadura y para los colombianos por el tema del régimen de sanciones impuesto por los Estados Unidos por violación de derechos humanos y corrupción de Nicolás Maduro. Es decir, lo más posible es que si la empresa pasa a manos de Maduro, pues se quiebre pronto, ¿sí? Por todas las No sanciones que tiene necesariamente, Maduro. no necesariamente, es una empresa que tenía ya complicaciones económicas muy severas, incluso antes del 2019, como sucedió con Citgo, por ejemplo, que tuvo su mejor resultado histórico desde la fundación de la empresa. Hay oportunidades para las empresas venezolanas, sin duda alguna, con gerencia, con transparencia, con rendición de cuentas, y es lo que queremos también para el caso de Monómera. Por eso, pero es decir, si pasa a manos de Maduro, con todas esas sanciones que tiene Maduro por parte de Estados Unidos, el escenario sería complejo. Es decir, Muy complejo. ¿quién Mira, quería apostarle a Monómeros? muy complejo porque además recuerda que hoy Venezuela no solamente tiene algunos activos que proteger, el caso de Citgo, el caso del oro en Inglaterra, lamentablemente en Venezuela tiene muchos pasivos entre arbitrajes y denuncias. Hoy Venezuela tiene más de 200 casos abiertos que suman casi 40.000 millones de dólares. Entonces no solamente es protegerla de Maduro, es protegerla de las consecuencias y la irresponsabilidad en gestión de activos de Chávez y de Maduro. Tenemos acreedores entonces por encima de 40.000 millones de dólares en Venezuela, cosa que también hemos gestionado desde el gobierno interino con mucha responsabilidad. No es que al gobierno interino y en el caso de la Asamblea Nacional nos dieron a administrar una bonanza como la que hizo Chávez en su momento, no, por el contrario. Hoy los venezolanos, y se reflejan en esos 6.81 millones de refugiados inmigrantes, están pagando los platos rotos de una devastación, de un saqueo sistemático que hicieran Chávez en su momento y Maduro. Y nuestra preocupación es que sin la protección de las licencias americanas pudiera, mira, no solamente, Sí. Francisco, el tema corriente de la administración de una empresa, sino también en este régimen de acreedores que tiene hoy Venezuela. Armando Benedetti confirmó que Nicolás Maduro quiere venderle monómeros a Colombia. ¿A usted qué le parece esta idea? Mira, sería la contradicción más grande en la historia. Bueno, han tenido muchas, la verdad. No sé si la más grande, pero una más de estas contradicciones constantes de la dictadura de Nicolás Maduro Moros. Aquí hay un hecho muy claro. Con la protección de los activos de los Estados Unidos, en el caso de Colombia, el presidente Duque se mantuvo tanto Citgo, arrojando los mejores resultados en la historia de esa empresa, como monómeros en manos de los venezolanos, al servicio de la sociedad colombiana y, por supuesto, venezolana. Vender una empresa venezolana sin la autorización del Parlamento, sin la autorización o consentimiento de la mayoría de los venezolanos, mira, constituiría no solamente un gran acto de hipocresía por parte de Maduro, sino también refleja claramente lo que son. Y ojo, Francisco, no sería de extrañar, es lo que acaban de hacer recientemente con una refinería en Dominicana. Es decir, usted no está de acuerdo. Mira, Monómeros Colombo Venezolano es hoy de mayoría accionaria venezolana. Es una empresa que ha rendido frutos a los colombianos y a los venezolanos. No estamos de acuerdo con entregar los activos de Venezuela.
¿En qué situación están los otros activos de Venezuela en el exterior? Rápidamente, Mira, doctor. brevemente, el oro protegido genera jurisprudencia, ese juicio en Londres, una de las cortes más antiguas del planeta, y va a estar protegido hasta el regreso de la democracia, es decir, hasta la elección libre y justa en Venezuela. Esto es un oro que debe servir para la recuperación y la reconstrucción de Venezuela. Y ojalá para poder atender la emergencia humanitaria compleja generada por la dictadura. Citgo, también protegida en los Estados Unidos, rindió los mejores resultados en la historia de esta empresa, por lo cual para nosotros en medio de la adversidad también es una buena noticia y abre las puertas no solamente para proteger a la empresa, sino para salvarla incluso, para poder, por ejemplo, Francisco, renegociar con esos acreedores de Venezuela, que ya te decía la cifra aproximada por juicios y arbitrajes. Fue hipotecada Citgo por la dictadura de Maduro, por una emisión de bonos de manera irregular que no fue aprobada por el Parlamento Nacional, por lo cual es todo un reto estar en dictadura, defender la democracia, exigir elecciones libres y justas, pero también cargar con años de irresponsabilidad en el manejo de la economía y de los activos de la nación por una dictadura, pero lo hemos hecho con entereza y pensando en el futuro de Venezuela. Colombia debe comprarle gas a Venezuela. Aquí en Colombia hay toda una polémica alrededor de ese tema. Mira, es lo mismo que comprarle gas a Putin. Exactamente lo mismo. Es financiar a un aparato de guerra, es financiar un aparato de propaganda, es financiar un aparato de desestabilización. Ahora, ¿hay necesidad de gas en Colombia o en Venezuela? La hay. Hay una realidad también. No podemos ser ajenos a esto como lo hay en Europa en este momento, incluso con la guerra en Ucrania. Aquí lo que debe prelar es el bienestar de los pueblos, pero entender que financiar a una dictadura, directa o indirectamente, repercute negativamente tarde o temprano en las relaciones binacionales, en Venezuela, en Colombia o en todo el mundo. Hoy vivimos en una sociedad cada vez más interdependiente. Lo demostró la pandemia en el 2020 y si nos quedaba duda, la guerra generada por Putin en Ucrania que ha repercutido en todo el planeta, no solamente con los precios de la energía, pero también con incluso la inflación y el impacto negativo en la sociedad. Nada más importante y beneficioso para la sociedad que periodos de paz, paz duradera, paz real, no la paz de los cementerios, no la paz que genera la opresión, sino la paz que genera el bienestar, la certeza, la confianza, la seguridad jurídica, el respeto a los derechos fundamentales. Así que financiar un aparato de guerra o de desestabilización va a traer consecuencias negativas a la región. Conclusión. Su proyecto político no ha fracasado. Sigue firme. Mira, nuestro proyecto político, Francisco, es la democracia. Okay. Eso no puede fracasar. Eso no va a fracasar. Eso te lo puedo garantizar hoy como venezolano, como presidente encargado, como luchador por la democracia y la defensa de los derechos humanos. Lo que es un fracaso es, en todo caso, acostumbrarse a una dictadura. Eso sí sería un fracaso. Nosotros nos mantenemos firmes, ejerciendo mayoría en las calles, buscando soluciones y presentando las alternativas. No solamente la elección libre y justa como premisa, que lo es como objetivo, sino también buscando mecanismos como, por ejemplo, la negociación en México, el acuerdo potencial, el levantamiento progresivo de sanciones o más sanciones si la dictadura no cumple con sus acuerdos. Y, por supuesto, ejerciendo la mayoría en las calles, organizándonos, fortaleciendo la unidad en el caso de la convocatoria a primarias. Hemos estado no solamente muy activos, sino también protegiendo a los más vulnerables. En el caso de Colombia, como tú sabes, estatus de protección temporal, 63.000 documentos universitarios de manera gratuita, gracias a la gestión del presidente Duque y el acompañamiento que hemos venido haciendo. Niños nacidos en Venezuela y no presentados tuvieron su partida de nacimiento también en Colombia, convenios con varias universidades para consultoría legal, alianzas con empresas en Colombia para buscar primeras oportunidades o segundas primeras oportunidades para venezolanos refugiados e inmigrantes. Eso es nuestra prioridad. Francisco, no hemos detenido un segundo, a pesar de la adversidad, en ayudar también a esos más vulnerables, a canalizar ayuda humanitaria. Hoy hay 6.81 millones de migrantes y refugiados venezolanos y 6.8 de millones de ucranianos, pero a la emergencia venezolana se le ha dado menos del 10% para apoyar a esa crisis. Ahí también hay un reflejo de lo que ha significado la resistencia de Latinoamérica y de los venezolanos para atender la crisis. Por último, ¿usted qué mensaje le enviaría a Gustavo Petro y Armando Benedetti? Mira, a Gustavo Petro, muy sencillo. Hay que luchar por la defensa de los derechos humanos, hacer valer esos años de defensa o de profesar la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Hoy están siendo violados en Venezuela.
Hoy nuestra exigencia es muy sencilla: luchar por elecciones presidenciales libres y justas, sumarse a la causa de la democracia, de lograr elecciones libres en Venezuela, de proteger a los más vulnerables, de defender los derechos humanos, entonces reconocer el sufrimiento de un pueblo, reconocer la lucha de toda una sociedad por hacer valer sus derechos y por buscar una solución al conflicto. No Y a se puede Benedetti. desconocer, no se puede desconocer a toda una sociedad que está luchando por una solución al conflicto. Y a Benedetti. Mira, Benedetti, las instrucciones del presidente Petro. Es exactamente el mismo mensaje. Eh, una más, ¿usted cree que se le está, con todo lo que está pasando en Colombia, se le está dando un oxígeno a la dictadura de Maduro? Mira, relativizar a una dictadura es de nuevo revictimizar a toda una sociedad. Nosotros lo que esperamos es que se visibilice la lucha de los venezolanos. Insisto, no es Juan Guaidó, que se visibilice la lucha de toda una sociedad que está exigiendo por sus derechos, empezando por las reivindicaciones laborales, como el caso de los profesores, pero que tiene una solución real en una elección presidencial libre y justa. No se puede relativizar con una dictadura. Eso es relativizar la dignidad del ser humano. Perfecto. Doctor Guaidó, muchísimas gracias. Gracias, Francisco. Dios los bendiga. Un abrazo para usted y toda Venezuela, y ustedes, gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.